Entonces, eso quiere decir que para estos puntos vamos a derivar con respecto a x la expresión x al cuadrado menos y cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta. Entonces, en estos puntos diferentes de 0, 0, sí podemos utilizar los teoremas de derivación. En este caso lo vamos a hacer con el teorema de la división. Entonces, si tengo que derivar un cociente, el denominador se eleva al cuadrado, y que coloco la derivada del numerador con respecto a x, que es 2x, por el denominador, que es x a la cuarta más y a la cuarta. Que recordemos que es la derivada parcial lo que estoy calculando. Estoy calculando la derivada parcial con respecto a x. Por lo tanto, y será tratada como constante, ¿verdad? Menos la derivada del denominador, en este caso con respecto a x. Eso es 4 por x al cubo, por el numerador, x al cuadrado menos y cuadrado. Entonces, aquí hay que simplificar todo esto. Nos va a quedar 2x a la quinta más 2x por y a la cuarta menos 4 por x a la quinta más 4 por x al cubo por y cuadrado. Todo esto sobre x a la cuarta más y a la cuarta al cuadrado. Entonces arriba nos va a quedar menos 2 por x a la quinta más 2x por y a la cuarta más 4x al cubo por y cuadrado sobre x a la cuarta más y a la cuarta elevado al cuadrado. Entonces esta derivada que tenemos aquí es válida para todo xy diferente de 0, 0, con xy diferente de 0, 0. Porque por el corolario anterior, esta función para xy diferentes de 0, 0 se comporta como una función racional y ahí es derivable. Por lo tanto, puedo usar los teoremas de derivación. Ahora vamos a ver qué pasa exactamente en el punto 0, 0. Para xy igual a 0, 0. Entonces, para xy diferente de 0, 0 ya no puedo usar la definición, o sea, el teorema de derivación, perdón. O sea, ya no puedo decir que en 0, 0 esta expresión es válida, porque voy a tener 0 sobre 0. Eso es una determinación. Entonces, para 0, 0, ¿qué debería de hacer? Debo usar el límite, la definición del límite. Entonces, para x, y igual a 0, 0, se debe emplear la definición del límite. ¿Sí? Con el vector b igual a 1,0, porque ya sabemos que es una derivada parcial y ahí se utiliza como vector b el vector canónico que corresponde a la variable x. Entonces, uno de los errores a veces que cometen es que cuando les piden la derivada parcial en el punto 0, 0, utilizan el teorema de derivación, pero el teorema de derivación es para puntos diferentes de 0, 0. Ya en el punto 0, 0 hay que usar la definición, como lo vamos a hacer a continuación. Entonces, aquí yo debo decir la derivada de f con respecto a x en el punto 0, 0 es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en 0, 0, que es el punto x sub 0, más t por el vector 1,0, menos la función evaluada en 0, 0 sobre t. Esto es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en t, 0, menos la función evaluada en 0, 0 sobre t. Ahora, nuevamente, cuando t tiende a 0, este punto no es 0, 0. Entonces voy a utilizar, para evaluar en la función f, la parte de aquí, porque esta parte es para todo xy diferente de 0, 0. Entonces esto va a ser igual al límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado menos 0 al cuadrado, eso es 0, sobre t a la cuarta más 0 a la cuarta, menos la función evaluada en 0, 0, que ahí sí, en la regla de correspondencia veo que es 0. ¿Ya? Y todo esto sobre t. Me está quedando límite cuando t tiende a 0 de t cuadrado sobre t a la quinta. Pero este límite es límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre t al cubo. Esto es igual a infinito, ¿verdad? Más o menos infinito.
Si me acerco por la derecha, infinito. Si me acerco por la izquierda, menos infinito. Conclusión, ahí la derivada no existe. Entonces, f sub x no existe en 0, 0. A pesar de que está definida la función, ¿no? En 0, 0 dice, bueno, la imagen es 0, sí, pero no es derivable en 0, 0. Ya basta que una derivada no exista para que no sea derivable. En este caso, la parcial en x no existe. Similarmente, ustedes pueden hacer la derivada parcial con respecto a y. Si les piden la derivada parcial con respecto a y en el punto 0, 0, pueden ir directamente a usar la definición de límite. Pero para puntos diferentes de 0, 0, la función se comporta de manera racional y por lo tanto podemos usar los teoremas de derivación, puesto que ahí es derivable. Entonces ahora quisiera que ustedes calculen la derivada de f con respecto a y. En xy diferente de 0 primero y luego en xy igual a 0, 0. Y miren que les estoy advirtiendo que cuando sea una función que tiene su dominio, como en este caso, dividido por conjuntos, y usted no tiene la certeza de que en ese punto la función sea derivable, lo mismo más adelante si es diferenciable, tiene que utilizar las definiciones que se le han dado de límite, ¿sí? Porque si usted no utiliza las definiciones, va a llegar a un resultado que es incorrecto. Los teoremas los podemos utilizar en aquellos puntos, en aquellos conjuntos de puntos, nosotros sabemos que la función es derivable, que es diferenciable. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la derivada de f con respecto a y para x y diferentes de 0, 0? Por favor, calculen. ¿Alguien lo tiene? ¿Puede pasarlo a escribir? ¿Puede pasarlo a escribir? No, ella escriba directamente la respuesta. Se supone que cada uno tiene que haber ya aplicado en su cuaderno la expresión para el teorema del cociente. Ha hecho las simplificaciones requeridas. Ya, correcto. ¿Tienen alguna observación? ¿Está bien? Entonces, en 0, 0, la función ya no es de tipo racional. Es decir, es más, tiene ahí dividido su dominio en dos conjuntos. Entonces, justamente en 0, 0 se debe emplear la definición. Entonces, la derivada de f con respecto a y en 0, 0 es igual al límite cuando t tiende a 0 de la función evaluada en el punto 0, 0 más t por el vector canónico que corresponde a la dirección y, que es 0,1, menos la función evaluada en 0, 0 sobre t, ¿no? Entonces la misma definición de derivada direccional, pero el vector b, en este caso es el vector 0,1. Entonces calculen ese límite usando la definición que tenemos ahí. ¿Cuánto nos queda? Sí, o sea, la idea es que todos lo hagan, ¿no? Para que puedan comparar. A todos debe quedarles la misma respuesta. ¿Queda eso o no? A ver, 2y a la quinta. ¿Qué más? Menos 2x a la cuarta por y. ¿Y el otro término? Menos 4x al cuadrado por y al cubo. Ya. Bueno, y la de aquí no existe, ¿no? Esto también va a quedar más menos infinito. Por lo tanto, la derivada de f con respecto a y
en el punto 0, 0 no existe, ¿no? Porque eso no es un número real. Ya sabemos que el infinito no es un número real. Bien, bueno, con esto de aquí hemos visto cómo se puede calcular las derivadas direccionales y las derivadas parciales usando la definición, y cómo calcular las derivadas parciales usando los teoremas de derivación en caso de que la función sea derivable, tipo polinómica, exponencial, senoidal, racional en su dominio, y hay otras más, ¿verdad? Hay otras más, por ejemplo, la logaritmo natural también es derivable en su dominio, las funciones trigonométricas inversas también. Entonces hay algunas funciones que usted no necesita analizarlas con la definición, pero para ciertos puntos muy específicos, como estos de aquí, donde estamos viendo que la función ha sido redefinida por conjuntos, y justamente en ese punto ya no se comporta como dice el corolario, entonces sí debemos de utilizar la definición de límite. Más adelante vamos a ver que cuando la función es diferenciable hay una forma de calcular la derivada direccional sin utilizar la definición de límite, pero por el momento vamos a quedarnos con la definición de derivada direccional usando la definición de límite. Ahora vamos a definir algo que se denomina matriz derivada. Entonces vamos a definir qué es la matriz derivada, porque más adelante la vamos a utilizar para definir diferenciabilidad. Esta definición es general para cualquier función de varias variables, ¿no? Hasta ahora las definiciones que hemos visto anteriormente de derivada direccional, derivada parcial, son para campos escalares. Ahora la matriz derivada la podemos definir para cualquier función vectorial. ¿Cómo? Tal que U es abierto y X sub 0 es elemento de U. Punto seguido. Entonces se dice que la matriz derivada de F en X sub 0, coma, denotada por D sub F evaluada en X sub 0, está dada por dos puntos aparte. Entonces la matriz derivada de F es la matriz formada por la derivada de la componente Y1 con respecto a X1, la derivada de la componente Y1 con respecto a X2, etcétera, la derivada de la componente Y1 con respecto a Xn. Siguiente fila, la derivada de la componente de Y sub 2 con respecto a X1, la derivada de la componente Y sub 2 con respecto a X2, la derivada de la componente Y sub 2 con respecto a Xn, y así sucesivamente, hasta llegar a las derivadas de la enésima componente, derivada de la componente Y sub m con respecto a X1, derivada de la componente Y sub m con respecto a X2, derivada de la componente Y sub m con respecto a Xn. Entonces, sí y solo sí, estas derivadas existen. Todas estas derivadas deben existir. Ya. Entonces, en esta definición, Y sub 1, Y sub 2, etcétera, Y sub m son las componentes escalares